Carlos Gardel visitó Barcelona en 4 ocasiones, dejando una huella imborrable en la ciudad condal. Vino en 1923 como dúo con José Razzano. Ya como solista, Barcelona lo recibió con los brazos abiertos en 1925. En 1929 regresó para cautivar una vez más al público catalán. La última y fugaz visita fue durante el verano de 1932, camino a París. Esta es la historia. Yo tengo para llegar a Barcelona. Después yo me arreglaré. Día que me quiera. Carlos Gardel nació en 1890. Su infancia la pasó en Buenos Aires, donde sobrevivía cometiendo pequeños hurtos. Trabajó de recadero, vendedor de periódicos, cartero, boxeador. Una de las mentiras más elaboradas fue el cuento del tío. Consistía en hacerse pasar por un pariente lejano de algún pardillo y pedirle dinero prestado que nunca devolvía. Su vida dio un giro inesperado en 1908 cuando asistió al Teatro Victoria de Buenos Aires. Aquí escuchó las óperas y zarzuelas del famoso barítono de Mataró, Emilio Sallibarba, experiencia que lo animó a dedicarse al canto, pues tenía voz de barítono. En 1910 el joven Gardel, al que los amigos le apodaban el Melenas, destacaba por su voz de barítono. Su primer público fue el del kiosco café La Placenda del Abasto, en las barracas del barrio bonaerense de Belgrano. En Buenos Aires conoció al uruguayo José Razzano. Rápidamente se hicieron amigos y formaron un dúo musical. Su carrera profesional se inició en el elegante cabaret Armenonville. Actuaron en importantes teatros y cafés de Buenos Aires y otras ciudades de América Latina. Su repertorio incluía valses, milongas y algunos tangos. Gardel tenía un hándicap. Era bajito y pesaba casi 120 kilos. En 1917 decidió que tenía que cambiar su imagen. Se sometió a un tratamiento de belleza, adelgazó y empezó a vestir trajes elegantes y lucir un sombrero cordobés, que se convirtió en su seña de identidad. En 1917 el dúo grabó su primer tango, Mi noche triste, en sistema acústico. Aún era un género desconocido en el mundo. Hasta que en 1921 Rodolfo Valentino lo popularizó con el film Los cuatro jinetes del apocalipsis. Lo vieron bailar, pero no cantar, pues la película era muda. Hasta 1920 Gardel residió en Argentina sin documentación oficial. Ese año Uruguay promulgó una amnistía, permitiendo que personas en su situación regularizaran su estatus. Aprovechando esta oportunidad, Gardel tramitó su nacionalidad uruguaya. En 1923 actuaron en Madrid y Barcelona sin gran repercusión. En 1925 Gardel volvió a Barcelona, ya como solista de la compañía argentina Ribera de Rosas. Actuó en el Teatro Goya, el Teatro Barcelona de la Rambla de Cataluña y el Principal Palace de la Rambla. Su particular modo de cantar los tangos lo lanzaron rápidamente a la fama internacional. Entre los asistentes en el Goya estaba el bailarín Simarro, director del Cabaret Bovino, uno de los primeros garitos en presentar el tango en la ciudad. Gardel se instaló en el Ritz durante 2 meses. Desde el primer momento mantuvo una relación emocional con la ciudad condal. Se hizo muy amigo del pintor Santiago Rusiñol y de algunos futbolistas de la plantilla del Fútbol Club Barcelona, Ricardo Zamora, Franz Platko, pero sobre todo de Josep Samitier. Fue Gardel quien le apodó el mago del balón. Ramón Casas le presentó al solista a Isabel Llorac.
una de las muchachas más ricas de la alta burguesía. Ella le sorprendió con una cena en su honor en el restaurante Rivas de la Gran Vía y lo introdujo en la alta sociedad barcelonesa. Carlos Gardel fue uno de los primeros artistas que se escucharon por Radio Barcelona, inaugurada un año antes. AJ1 de Emisiones Radio Barcelona. A finales de 1925 y principios del 26, Gardel grabó sus primeros discos en el sistema eléctrico en los estudios Odeón de la calle Pelayo. Iba acompañado por un trío de guitarristas excepcionales, José Ricardo, José María Aguilar y Guillermo Barbieri. También actuó en solitario en el Teatro Principal de Terrassa. Carlitos iba de fiesta en fiesta. Su carácter afable cayó bien en la ciudad. Al cantante le encantaba pasear y confraternizar con los vecinos. Era normal verle en el restaurante El Canari de la Garriga, que estaba frente a Ritz, en el Café Torino, o por los restaurantes de la Barceloneta con Samitier, que además de jugar en el Barça, era relaciones públicas de la empresa de coches Graham Payne. A través de él, Carlitos Gardel consiguió a buen precio un coche último modelo que se llevaría de vuelta a Buenos Aires en el barco Conde Rosso. En 1928, Carlos Gardel regresó a Barcelona. Esta vez lo hacía como parte de una gira internacional que lo llevaría a varios países. Las 10 actuaciones previstas se quedaron cortas. El fervor del público barcelonés fue tal que Gardel decidió extender su gira 40 días más. En 1932, Gardel visitó Barcelona por última vez. Cantó en el Liceo con el tenor aragonés Miguel Fleta, del que tenemos un vídeo. En París aprovechó para grabar una canción dedicada a sus amigos del Barça. Pa' ser como hace Sastre de media cancha un gol, querer hacerle goles al colosal Zamora y ser como lo es Sami, el mago del balón. En 1935 rodó su última película, Tango Bar, en la que Gardel volvió a Barcelona, en la ficción. Guardala. ¿Cómo? ¿Y vos? Yo tengo para llegar a Barcelona. Después yo me arreglaré. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sé yo? Por lo pronto no pensar. El 24 de junio de 1935, un accidente aéreo en Medellín, Colombia, truncó la vida de Gardel, el zorzal criollo, a la edad de 44 años. Interrumpimos la transmisión para dar una triste noticia. Carlos Gardel ha muerto hoy en un accidente aéreo en la ciudad de Medellín, Colombia. Las transmisiones serán suspendidas en señal de duelo. Las condiciones climáticas adversas, un posible error humano y la sobrecarga del avión se consideran factores determinantes del accidente. La tragedia conmocionó al mundo entero, convirtiendo a Gardel en un mito. Barcelona también se puso de luto. Miles de personas se juntaron en la Plaza de Cataluña en su honor. En 1985 el ayuntamiento instaló un monolito en su memoria. Está en el Jardín de Buenos Aires, en el distrito de l'Eixample. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Actuaron en Madrid y Barcelona. Sí. Eso era otra foto. Ramón Casas le presentó al solista.
En 1929, Carlos Gardel. En 1932. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.